1. Sociología y educación. ¿Qué es la sociología? La sociología es una ciencia social que estudia los fundamentos relacionados con los grupos humanos, sus necesidades y cómo interactúan dentro de la sociedad, influyendo en su estructura y desarrollo. Algunos de los temas claves que abordan son la socialización, el cómo se crean las normas y mecanismos de control social, las instituciones que son como el Estado y la familia, que son fundamentales en el funcionamiento social, la estratificación social, la división de las personas en clases sociales y las desigualdades resultantes, y el cambio social, el impacto de la población y el urbanismo en la transformación del orden social. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso mediante el cual los individuos adquieren competencias y habilidades para su desarrollo personal, promoviendo una mejor integración en la sociedad y el progreso individual y colectivo. Sociología de la educación. Es una rama de la sociología que estudia la interacción entre el entorno social y los sistemas educativos. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso mediante el cual los individuos adquieren competencias y habilidades para su desarrollo personal, promoviendo una mejor integración en la sociedad y el progreso individual y colectivo. Sociología de la educación. Es una rama de la sociología que estudia la interacción entre el entorno social y los sistemas educativos, analizando cómo se influyen mutuamente. Sus características son sociología especial. Se enfoca en aspectos específicos de lo social vinculados a la educación. Ciencia de la educación, que estudia la educación como un fenómeno social. Explicativa y descriptiva. Analiza la educación y busca transformar tanto la sociedad como el sistema educativo. Elementos constitutivos de una vida social. Se presentan los siguientes. Individuo, que es un ser único. Las personas son conscientes y responsables de una vida social. La cultura son tradiciones y costumbres de creencia. La sociedad son un grupo de personas que comparten un mismo contexto y que trabajan de una forma organizada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la sociología en la educación. Es la rama de la sociología que estudia especulativamente con el fin de dar una explicación, la influencia del entorno social en los medios educativos y la función social de la educación en la interacción constante utilizando teorías de investigación sociológicas. Esto no quiere decir que la sociología en la educación estudie los comportamientos de los niños y cómo se desenvuelven en su entorno social, en este caso las escuelas o colegios. La sociología de la educación es una rama sociológica especial, es una ciencia de la educación y es una disciplina explicativa y descriptiva. El objetivo del estudio es la educación en su dimensión social, habiendo sido sus precursores Augusto Comte y Émile Durkheim. Ahora veremos sobre la estructura y superestructura del enfoque marxista. Tenemos lo que es la estructura. Esto se forma por relaciones de trabajo y producción, incluyendo el material productivo y la superestructura tecnológicas, las relaciones de trabajo y la maquinaria. Ahora tenemos la superestructura. Esta es la comunidad, la continuidad de la estructura. La ideológica jurídica, esta se encuentra dentro del mismo aparato de producción, reflejo de la estructura y económica. Es de la sociología de la educación. Tenemos lo que es la funcionalista. Esta ve a la sociedad como una maquinaria articulada que produce energía con los siguientes propósitos intelectuales, políticos y económicos. ¿En qué se caracteriza en cada una de ellas? La intelectual, esta destreza cognitivas. Los políticos, es sobre la lealtad, los politismos y el respeto a las leyes. Los económicos, esto coloca a los individuos dentro de la división de trabajo. Pero sobre del conflicto, esta sostiene lo que mantiene a la sociedad unida en el poder militar, político y cultural. Tenemos la interaccionista. Esta critica a las anteriores por ser abstracta y poner énfasis en las estructuras del marco teórico, como por ejemplo el estudio y el proceso. Pero no explica lo que los maestros y estudiantes hacen en las escuelas. En tercer punto tenemos del código. Su representante principal es, y fue, y hasta la actualidad sigue siendo, Bessel Bernstein, en el año de 1824 y en el año del 2000. Esto sostiene que hay diferencias sociales en los códigos en los niños trabajadores y en las clases de media.
Por último tenemos lo que es del test postmodernista. Ahora por último tenemos lo que es el test modernista. Se preguntarán en qué se basa esta. Esta se basa en sociologías modernas, con elementos de común como la creencia en procesos a través de la ciencia y la tecnología, la preponderancia de la reflexión de la ilustración en el énfasis de principios de igualdad, libertad y justicia. Por último, lo que es la tesis de postmodernista. Se preguntarán en qué se basa esta aquella. Esto se basa en sociologías modernas como elementos de común como la creencia en procesos a través de la ciencia y la tecnología, la preponderancia de la razón de la ilustración, el énfasis en los enfoques de igualdad, libertad y justicia. La educación es el núcleo de las relaciones entre costumbres y cambios de una sociedad, por lo cual es simultáneamente la más conservadora de las actividades, al pretender preservar el pasado y la más transformadora, porque en su misión orienta los desarrollos futuros de la condición humana. Concepto de función. El concepto de función nos muestra las distintas etapas y obstáculos por las que tuvo que pasar el concepto antes de arribar al concepto moderno de función. Este análisis permite obtener algunas ideas pedagógicas para la enseñanza del mismo concepto. También el concepto de función, que ha permitido identificar las dificultades por las que pasa el estudiante y los errores conceptuales que adquiere al estudiar este concepto, así como los distintos aspectos y componentes que se requieren para comprender. Una función manifiesta se refiere a los resultados o consecuencias intencionadas, esperadas y directamente observables de una acción, institución o sistema. Función manifiesta: educar a los estudiantes, impartir conocimientos y habilidades académicas. Función latente: fomentar la socialización y mantener a los jóvenes ocupados. Podemos entender como escuela la comunidad educativa específica que como órgano se encarga de la educación institucionalizada. La escuela es el lugar donde se realiza la educación, donde se cumple la educación, donde se ordena la educación. También la escuela como institución tiene unas determinadas funciones dentro del sistema educativo, entre las que destaca la función condensadora o concentradora, ya que es la escuela, es la institución encargada de reunir o aglutinar las influencias que va a transmitir al alumno. Socialización e individualización. Si lo que estudiamos en la sociología son las relaciones sociales o el vínculo social de las prácticas sociales, lo que se percibe a los individuos en el entorno determinado. En este es el momento de preguntarse qué es un individuo, qué es una sociedad para la sociología. Las teorías socialización. Las teorías sobre la socialización explican los impactos que la socialización cognitivo, moral, desarrollo socioemocional, desarrollo físico y desarrollo del lenguaje. La socialización es parte de un desarrollo infantil, Los niños aprenden sobre el mundo de la sociedad dentro del contexto de su cultura. Ahora hablaré sobre las funciones sociales de la escuela. La escuela cumple diversas funciones. Entre ellas está capacitación para el trabajo, asegurar el orden social, reproducir el orden existente, brindar custodias y formar conciencias humanas. También las clases sociales y estatus. La sociedad se divide en clases sociales, influenciadas por el estatus económico y otras características, como la familia y la profesión. El estatus social influye en el comportamiento y las creencias. Relación entre clase social y escolarización. La clase social impacta en el acceso a recursos educativos y en las decisiones académicas, creando desigualdades. La escuela puede ser un agente de reproducción o movilidad social, especialmente para estudiantes de clases desfavorecidas. Comparación de la escuela pública y de la privada. En la escuela privada
Podemos ver que el financiamiento es privado, la infraestructura es moderna, la tecnología es avanzada, la educación es más personalizada, pero los salarios son bajos y los docentes son temporales. Escuela pública. En la escuela pública podemos destacar algunas cosas que es el funcionamiento estatal, la infraestructura deteriorada, enfoque en educación básica, docentes con salarios estables y prestaciones, y mayor población estudiantil. El urbanismo en la transformación del orden social. Repite. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo aprendizaje, en el cual te voy a enseñar Organización e individualización. Sí. Sociología y educación. ¿Qué es la sociología? La sociología estudia... Otra vez. Uno. ¿Cuándo? Que le ponga Estructura y superestructura del enfoque marxista. Ahora veremos sobre el enfoque marxista. No, me equivoqué. Vámonos. Y nos fuimos. Fuímonos.